Bueno, Gonzalo, estamos dando una vuelta por la ciudad de Berlín en un auto muy particular. Sí, este es el Trabant, este es el coche que fabricó desde después de la Segunda Guerra Mundial la antigua República Democrática Alemana hasta 1991, una vez caído el régimen comunista desde el 89. Y bueno, ¿y cuál es la característica que lo hace tan especial este auto? Bueno, la característica es que es un motor de 2 caballos, o sea, como el de un ciclomotor que mezcla gasolina y aceite y tiene una potencia de solo 22 caballos de vapor y 500 centímetros cúbicos. Además era un coche muy querido en la antigua República Democrática Alemana porque el tiempo medio de espera era entre 10 y 15 años. Por eso que cuando venía lo querías como prácticamente un niño y permanecía contigo toda la vida. Era un coche que prácticamente podías repararlo tú mismo, con lo cual compartías toda tu vida, todas tus experiencias con tu familia y contigo, ¿no? Porque nos contabas que hay muy pocos autos ya, prácticamente es muy difícil conseguir uno. Eso es, la producción superó algo así como los 3 millones de unidades y actualmente queda en circulación un 10% de ello, ¿no? Bueno, y lo bueno es que cualquier cosa que se rompa, cualquiera la puede arreglar. Sí, de hecho el coche venía con un manual que decía "me ayudo a mí mismo", que te explicaba cómo cambiar cada una de las partes del coche. Ese era el éxito también del coche, ¿no? En principio uno podía repararlo con apenas herramientas y con las manos. ¿Y se utilizaba aquí como paseo de familia o más para ir a trabajar? Sí, en principio no había límites para el coche. El coche tiene una velocidad máxima de unos 100 kilómetros por hora cuando la alcanzaba. Normalmente a 80, 85 kilómetros por hora va bien. Pero si tu idea es ir a Bulgaria, pues te iba a Bulgaria en coche. O sea, era un coche para todo. Y aquel turista que llegue a Berlín y que tenga ganas de darse una vuelta, lo puede hacer con ustedes. Evidentemente, aquel que tenga ganas de sentir esa nostalgia por la antigua Alemania comunista, pues le daremos un paseo para que conozca un poco más del coche y cómo se vivía aquí en aquella época. Y si lo encuentran en la calle, está ploteado con la empresa, así que también Hola Berlín es parte de la fotografía de grandes y niños. Por supuesto, lo estamos esperando, sobre todo los chicos, para que se hagan fotos, para que lo toquen, para que lo sienten, para todo. Aquí estamos esperándolo. Gonzalo, ha sido un placer conocer un poco de la historia también de Berlín a través de su movilidad en este auto que, como decimos nosotros, es una verdadera joyita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su visita. Bueno, continuamos un poquito con el recorrido que estamos haciendo y justo en este momento hemos cruzado el muro de Berlín. Estamos por unos metros ya dentro de lo que es Berlín Occidental, en la antigua zona de los americanos, pero en realidad para poder pasar a esa zona hasta pasada la caída del muro, hasta el año 1991 todavía funcionaba lo que tenemos aquí atrás como un puesto de control donde la gente tenía que presentar sus documentos, le ponían un sello como una frontera entre países, ¿no? Hoy en día en Latinoamérica, en Europa ya se ha perdido un poco la cuestión, pero lo que tenemos ahora es como una especie de réplica donde tenemos estos soldados, donde uno se puede hacer una foto por 2 euros. Hasta hace un año era 1 euro nada más, hay un poquito de inflación, pero la historia es mantener un poco vivo la memoria de lo que era el Checkpoint Charlie, ¿no? Ese es el nombre. ¿Qué significa Checkpoint Charlie? Puesto de control. En realidad es Allied Checkpoint, es puesto de control aliado. Charlie es el nombre coloquial que le dan los americanos por esta cuestión del alfabeto militar, el alfabeto de la OTAN, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Era la puerta C, eso significa la puerta tercera en control de los americanos. También tenían la puerta Alfa y la puerta Bravo. Continuando con un poco la historia, esta parte de la historia, hablando de la Guerra Fría del muro de Berlín, lo que vamos a ver ahora es el muro. Claro, no podemos irnos de Berlín sin ver un trozo del muro. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos, el muro de Berlín, que fue derribado en 1989. Vamos a conocer su historia. Bueno, por fin llegamos al muro de Berlín y es esto que estamos viendo aquí detrás. En realidad esto es un trozo, uno de los varios trozos que quedan en la ciudad. Es un trozo además interesante porque está tal cual se quedó después de que cuando cae el sistema la gente viene
hora tras hora, día tras día, con sus martillos, sus cinceles, a querer destruirlo por su cuenta, con sus propias manos, llevarse trozos, ¿no? Por eso lo vemos así, bastante descascarado, con todo lo de adentro hacia afuera, todo el hierro que tiene adentro, una estructura muy fuerte, ¿no? Este es un lugar muy interesante además porque se conjugan dos cosas. Se conjuga la parte, digamos, lo que es la dictadura de la extrema derecha del nacionalsocialismo, 12 años, con la dictadura de los 40 años del comunismo. Además del muro, lo que se ve delante son los calabozos de lo que era la Gestapo. El edificio de la Gestapo como tal y las SS que tenían acá su sede no existe más. Este edificio, lo único que ha quedado, y por eso se lo ha abierto, se lo ha dejado al descubierto, son lo que funcionó como calabozos, como las primeras salas de tortura. Digamos, en este lugar se cruzan las dos historias, ¿no? El destino quiso que unos años después, en el año 1961, se hiciera justo por detrás el muro, ¿no? Un poco para entender qué es esto del muro de Berlín, por qué se hizo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida. En el año 1949 se van a fundar las dos Alemanias políticamente, la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana es la Alemania comunista, su capital es Berlín Oriental, ¿no? ¿Por qué hablo de Berlín Oriental? Porque la misma división que se hace en el país, un sector británico, americano, francés, soviético, se hace en la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín caía completamente en el sector soviético, pero los aliados reclaman un trozo de la ciudad y por eso se la subdivide también. El muro lo van a hacer los comunistas sin pedir permiso a los del otro lado, arbitrariamente. El 13 de agosto del 61, literalmente de la noche a la mañana, se va a acercar todo Berlín occidental para evitar que la gente se siga escapando a través de esa Berlín de los aliados, ¿no? Lo primero que se va a hacer son colocar alambre de púas, 40.000 soldados vigilando la frontera. Ya nadie puede pasar la mañana del 14 de agosto del 61, y en los días siguientes lo que van a ir haciendo meses, años, hasta la década del 70, de los 80 todavía también, es reforzar cada vez más esa frontera y reforzar el muro en sí, ¿no? Hay que decirlo, el muro, uno lo ve y dice, es solamente una pared. No, no es solamente una pared. Detrás de ese muro que se ve había una franja que se le llama la franja de la muerte, una especie de cinta a lo largo de los 157 kilómetros que tenía el muro, donde teníamos soldados armados, vallas electrificadas, minas antitanques, perros y otra valla más, otra especie de muro más, ¿no? O sea que era mucho más difícil de cruzar que si hubiera sido solamente esta pared. Todo se fue eliminando cuando en el año 1989, puntualmente el 9 de noviembre de 1989, cae el muro de Berlín, ¿no? Es una fecha que es muy importante para los alemanes y para el mundo entero. En realidad es la caída de todo el sistema comunista y lo que era la dominación de los soviéticos sobre toda Europa del Este, ¿no? El 9 de noviembre del 89 lo que pasó fue que la gente se fue a las puertas del muro. Fue un momento bastante anárquico, de confusión. Ya venían habiendo muchas protestas, muchos intentos de comenzar a flexibilizar. Tenemos que pensar en Gorbachev, que ya estaba en la Unión Soviética haciendo sus reformas con la perestroika, con la glasnost. La gente acá empieza a reclamar lo mismo, y esa tarde lo que pasa es que se da una conferencia de prensa, se explica cómo ahora sí la gente va a poder empezar a cruzar el muro. La explicación no queda muy clara. Lo que sucede es que a la noche la gente se agolpa en las puertas del muro con sus pasaportes reclamando eso que en la televisión ha dicho es poder pasar al otro lado. Los soldados se encuentran con miles de personas enfrente de ellos y haciendo caso omiso de la orden de disparar que tenían ellos durante toda la época del muro, durante casi 29 años, lo que hacen es dejar pasar a la gente, ¿no? Y ahí es, digamos, la caída del muro de Berlín. Bueno, hemos llegado aquí al final del recorrido que normalmente hacemos aquí en Berlín con Hola Berlín. Y esto es, donde estamos ahora es lo que se llama el monumento al Holocausto. O sea, un punto muy importante en este recorrido, uno de los temas de los cuales sí o sí en Berlín tenemos que hablar, y es el tema del Tercer Reich, el nacionalsocialismo y el Holocausto, ¿no? Y este genocidio. Lo que se intentó aquí representar, esto se inauguró en el año 2005, el arquitecto se llama Peter Eisenman, un arquitecto judío norteamericano. Su proyecto, digamos, es un espacio dedicado un poco al libre albedrío, donde cada uno tiene que hacer su propia interpretación. Yo siempre recomiendo a la gente cuando viene a Berlín atravesarlo, caminarlo, porque va cambiando la perspectiva que uno tiene desde afuera a cuando uno está adentro, ¿no? Básicamente, ¿qué son? Son 19.000 metros cuadrados que la ciudad de Berlín cedió para la construcción de un monumento, digamos,
el monumento más importante dedicado, porque en la ciudad tenemos muchos monumentos que recuerdan diferentes aspectos del tema del nacionalsocialismo y del holocausto, pero este, digamos, es el más importante en tamaño y la ubicación. También estamos a muy pocos metros de la Puerta de Brandenburgo, del Parlamento, un lugar donde sí o sí el que viene a Berlín pasa por aquí, ¿no? Conociendo la Puerta de Brandenburgo, llegamos al final de este programa de Tu Ojo Viajero. Ojalá que te haya gustado este paseo por Berlín, una de las ciudades más lindas que tiene Alemania. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana cuando Tu Ojo Viajero visite una nueva ciudad del mundo.